Octavo Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial 2017. Empecemos con un pequeño vídeo a ver de qué va el tema de la inclusión educativa. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Pues bien, a veces somos el cuadradito, ¿no? Les decía que agradecía de manera especial este encuentro. Nada es casual. Todo se rige por un principio de causalidad. Más aún, cuando este encuentro nos convoca a pasarnos conocimientos, a guardar silencio para escuchar la sabiduría desde ese movimiento asociativo, desde esa fuerza comunitaria que nos está transmitiendo qué es lo que se necesita en las diferentes comunidades. No hay recetas mágicas, me encantaría que así fuera. En calidad de mamá, recuerdo, hace 30 años, cuando mi hija recién era pequeñita, buscaba un libro que me ayudara a entender de qué iba la discapacidad. Y el libro que encontré se denominaba La educación del subnormal. Para mí fue muy fuerte, tenía 19 años y decía, a ver, subnormal, menos que normal. Claro, la vida te va poniendo, te coloca y te descoloca, y luego dices, a ver, ¿qué será lo normal? La educación inclusiva de personas con discapacidad en educación regular o formal nos lleva, por ejemplo, a ver en la región cuál es el estado de la certificación, acreditación y promoción escolar de estudiantes con discapacidad
en países de Latinoamérica, miembros de la Red Intergubernamental para las Necesidades Educativas Especiales, de las que forma parte Bolivia a través de su ministerio, específicamente desde su viceministerio, ¿no? Fue presentado este estudio en Antigua, en Guatemala, con el auspicio de UNESCO, y ahora estamos aquí para ir complementando, escuchando de ustedes, enriqueciéndonos. ¿Eso qué significa? Que en las mesas de trabajo su pronunciamiento tiene que cobrar fuerza. No solamente se trata de que se nos indique cuáles son los lineamientos generales a nivel político, se trata también de hacer un pronunciamiento directo y con fuerza desde la educación. Es importante notar qué ocurre con los sistemas educativos. Lo que va en el centro es el proceso de transformación. Se ha dado una entrada y tiene que darse una salida, con una retroalimentación que nos permita siempre ir a más. La educación es dinámica, incesantemente cambiante. En esa entrada está toda la normativa, la legislación. Tenemos aquí la presencia de un senador, un honor ciertamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Está en tus manos la toma de decisiones, la orientación de esas decisiones fuertes para la educación, aquellas que podrían ser orientaciones tomadas como referentes por otros países. ¿Por qué hablar desde una educación con una visión diferente? Están también los recursos, y ahí nuevamente cobra fuerza aquel accionar de los tomadores de decisiones. Recursos económicos, recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos. Son desafíos, expectativas, necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, si pienso en un sistema formal, menores de 18 años y sus familias. ¿Y por qué sus familias? Porque nos apoyamos mutuamente. No somos, sino desde la familia. Hay el proceso de transformación como acceso y cobertura. ¿Cuáles son las respuestas que generamos a la diversidad? Ciertamente, la inclusión nace desde el movimiento de padres y madres de personas con discapacidad intelectual. No obstante, a la fecha, esto desde la década de los 70, a la fecha vemos este tema de inclusión como un respeto a la diversidad en su más amplia expresión. Y es que ciertamente aquello que se hace por las personas con discapacidad beneficia finalmente a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, si pienso en una rampa para ingresar a un centro educativo, va a ser bueno cuando la profesora entra en un estado de gestación. Esa rampa le va a ayudar. Pienso, por ejemplo, en un pequeñín de 3 años que está yendo a educación inicial, la rampa le ayuda a desplazarse sin inconveniente. Y no era porque tenían discapacidad. Sin embargo, el pensamiento desde la discapacidad genera un aporte que beneficia a la sociedad como tal. En el proceso de transformación también está el aprender a vivir con la diferencia, de la diferencia. Valores y actitudes de ciudadanía responsable, desarrollo afectivo y creativo. Una retroalimentación acerca de los resultados de aprendizaje, un estatus nacional e institucional. Educación, sí. ¿Por qué? Chorrocientas respuestas. ¿Para qué? Para estar, para ser en el mundo. Más del 30% de personas vivimos lejos del lugar de donde nacimos. No sabemos de dónde vamos a ir dentro de poco. Por lo tanto, los gobiernos tienen la obligación de generar procesos de educación que nos garanticen la posibilidad de estar
en cualquier lado del planeta y que nuestra educación sea reconocida y nos permita tanto generar una fuente de ingresos a través de un empleo como continuar nuestra formación si así lo deseamos. En el proceso de transformación está también la retroalimentación, les decía, y las herramientas que se proveen, como por ejemplo, vivir y trabajar dignamente. Pero es que hemos alcanzado a mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, se habla de calidad en la educación. ¿Calidad? Bueno, pero es que lo que es calidad para mí puede no serlo para ti. La salida son los resultados de la experiencia educativa. Entonces, en el tema específico del estudio que les había mencionado, es la acreditación, la promoción y la certificación. ¿Y por qué tengo que pensar en estos elementos? Por lo que les había expresado hace poquito. Si estoy en otro lado, mis estudios tienen que ser reconocidos. Porque si mis estudios son solamente reconocidos al interior de una comunidad y afuera no me sirven, entonces no estoy avanzando. La fuerza comunitaria coloca al gobierno en un nuevo reto. Diríamos que lo descoloca, porque le toca entonces generar y dotar una serie de herramientas para todos los docentes, de manera que puedan hacer su gestión como se debe. Bien, les decía, los resultados de la experiencia educativa, acreditación de los aprendizajes logrados, la promoción que les garantice el tránsito de un nivel a otro, la certificación de haber concluido un nivel de educación, por ejemplo, la básica obligatoria. Pero realmente el resultado final está dado por la pertinencia, la satisfacción y la cohesión social. Con las personas con discapacidad ciertamente hay una deuda pendiente. Por ejemplo, a nivel latinoamericano encontramos que la brecha continúa entre los estudios que han alcanzado las personas con discapacidad y sus pares sin discapacidad. En Bolivia se alcanza a triplicar en la última década la atención a personas con discapacidad. Se ha triplicado, o sea, 3 veces más. Enhorabuena, qué fuerte, qué bueno. Es más, al ver aquí el movimiento de personas sordas, qué alegría da, inspira. Dentro de los movimientos asociativos, cuando yo había empezado, hace 20 y tantos años, las personas sordas de Bolivia no alcanzaban un posicionamiento, una fuerza. Ahora sí. Bien, eso es crecer, tener un espacio, participar. Pero la educación, si es que no alcanza a cerrar esta brecha, no va a poder realmente avanzar mucho más. Hay varias piezas del rompecabezas que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, la deserción del sistema, la repetición, el ausentismo, el abandono, preocupan a todos los países. Hay una sobreedad. O sea, ¿qué pasa con la extraedad dentro del sistema? El momento en que soy profesora, ¿cómo actúo con un niño de 8 años que es compañero de uno de 15? Sus expectativas son diferentes, sus curiosidades son otras. ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, de la exploración sexual? Nos alertamos frente al bullying, frente al abuso. Tenemos que mantener esferas de privacidad y de respeto, de dignidad. Tenemos que cuidar eso. Grave, grande responsabilidad para cada uno y cada una de los docentes. La resignificación del currículo, ¿dónde está? ¿Lo pueden hacer otros? No.
Solo lo podemos hacer quienes estamos en funciones. Hay una cosa bien simpática. Cuando voy al médico y supongamos que me dice, te debo operar de apéndice, a mí no se me ocurre decirle, a ver, doctor, pero cuéntame, ¿qué bisturí va a utilizar? Porque no tengo ni idea. Pero sin embargo, como todos de alguna forma han pasado por un aula, cuando se trata de educación, se dice que cualquier hijo de vecino se permite opinar. Deben aprender a respetar el rol de la profesión docente. Los docentes tenemos que dejar de escuchar nuestras voces. Desde lo profesional no se requiere fuerza, se requiere firmeza, que deviene del conocimiento, pero que va de la mano de la humildad para escuchar la sabiduría con la que se nos expresa cada uno de nuestros niños y de las familias a las que servimos. Otras piezas de este rompecabezas están dadas por los estándares homogéneos para una población heterogénea, la flexibilidad curricular versus la medición, entre comillas, de resultados, las habilidades cognitivas, sociales y emocionales que hemos de tomar en cuenta, versus los mecanismos de selección y de expulsión. ¿En qué medida los sistemas educativos de Latinoamérica atraen a la población con discapacidad en edad escolar? ¿Qué facilidades estamos brindando como para que esa población diga, sí quiero ir? ¿Se sienten lo suficientemente bien en las escuelas? ¿O van a la escuela y sienten que han sido hechos a un lado, que tienen que acercarse al profe porque los otros niños no están interactuando? La evaluación docente, por su parte, evidencia un tema de educación inclusiva. Soy docente para todos los estudiantes que están en mi aula, no únicamente para aquellos que aprendan de manera similar. Los instrumentos impulsan el trabajo cooperativo, se centra en la práctica pedagógica, se estimula la participación de las familias, se promueve la investigación en el aula, el ministerio logra agrupar resultados, hay estudios de casos, cómo convoco y cómo a su vez posiciono en el mundo, cómo doy a conocer la experiencia boliviana frente al mundo, cómo la difundo, en qué medida los procesos de evaluación estimulan y motivan al profesorado. Y claro, no puede faltar una mirada a las pruebas estandarizadas. ¿Realmente mejoran la gestión de los sistemas? ¿Promueven la individualidad o el individualismo? ¿Se utilizan como falacias mediáticas? Las pruebas estandarizadas en muchos países lo que han hecho es poner a las instituciones educativas en una carnicería mutua. Se prepara a los estudiantes para las pruebas. Pero ¿es eso educación? Es una traición en la medida en que si no alcanzo a educar y solamente he preparado para pruebas, eso no le sirve, no le catapulta más allá, no le garantiza un buen trabajo fuera del lugar donde se encuentre, donde la vida le lleve, no le garantiza continuar sus estudios. Este mercantilismo entre las instituciones, ¿mejoran las instituciones? Les diré que para nada. De lo que se ve, ciertamente no. ¿Cuentan los aprendizajes en las pruebas internacionales? ¿Cuenta cómo el profesorado enseña? ¿Puede decir un profesor al otro, mira, así es como debes enseñar? Ciertamente no.
Porque en primer lugar está la individualidad de cada uno de nuestros estudiantes y por otro lado está ese grupo que se resignifica, que es el crear una dinámica específica de ese grupo. Puedo tener un contenido que se repite, pero no una manera de llegar a cada uno de los grupos con los que trabajo. Hay asignaturas pendientes en la región. La formación docente, la capacitación en funciones, los círculos profesionales, la dirección y el liderazgo. Es muy fácil, por ejemplo, trabajar con abogados, con médicos, pero trabajar con docentes ciertamente es complicado y es que cada docente es un líder. Caso contrario, no puede ser docente. Entonces, si trabajo con varios líderes, tengo que aprender a respetar el liderazgo individual y el grupal, el gremial, el asociativo. El tamaño del grupo, una asignatura pendiente también son los sistemas de apoyo, las instalaciones y el mobiliario, el apoyo pedagógico, administrativo y de gestión, los mecanismos de exigibilidad de derechos, las políticas públicas eficientes, entendiendo como política pública la voluntad de un gobierno que se expresa en territorio, los mecanismos de financiación, un abordaje amplio e integral de inclusión. Queremos ir de donde estamos hacia un nuevo punto. Ojalá y fuese en línea recta, pero todo lo humano no nos permite hacerlo en línea recta. Tenemos que ir viendo cada reto con el que nos encontramos. La concreción curricular tiene varios niveles. Está el del discurso, cuando las grandes organizaciones se reúnen, tratan de unificar criterios, luego van bajando, llegamos a los niveles de gobierno. Los niveles de gobierno tienen un ente rector, a su vez tienen en territorio los gobiernos autónomos descentralizados y finalmente llegamos a las instituciones educativas. Al ir bajando en esta cascada, cuando llega una política educativa a un centro educativo, ya la política ha cambiado. Tenemos un ciclo entre 3 a 5 años. Ese currículo, que por ejemplo podrían empezar a diseñar hoy, tendrá que pasar no menos de 5 años para saber cuál fue su impacto, para poder determinar ciertamente su pertinencia, a pesar de los ajustes que se hagan en el proceso. Las programaciones de aula, hasta que retroalimentan ese currículo, llevan tiempo. Ese currículo debe ir de la mano con un enfoque de derechos, debe necesariamente ir de acuerdo, en coherencia, en alineación con esa agenda planteada por el país como planteada a nivel de varios países, con la Agenda 2030, de la que hemos escuchado bastante en estas jornadas y que nos renuevan ciertamente. Se requiere una legislación pertinente y contextualizada. Es un buen punto de partida. Claro que el éxito radica en su implementación, en cuán efectiva vuelve esa política pública, se vuelve en territorio, y la ejecución o la realización a nivel de aula. Y es aquí donde se hace la magia de la educación. Cuando no estamos en el aula, cualquier cosa se puede decir. En términos de presupuestos y recursos, quizás será mejor fijar objetivos intermedios, sin obcecarnos con un ideario ambicioso que tenga un color político poco responsable y carente de viabilidad, que nos remita a esa desesperanza aprendida. Es mejor decir, miren, vamos a llegar hasta aquí, lograrlo y quizás sobrepasar esa meta, que ponernos una meta súper alta y no alcanzarla y luego decir, no se hizo nada o no sirvió para nada.
Un detalle interesante, les lo había puesto en un fondo rojo, es que muchos docentes parecen no saber que el principal rol educativo es promover el aprendizaje y no servir como agentes de selección de personal de la sociedad. No somos los docentes quienes hemos de juzgar y decir, ok, tú sirves y tú no. Para eso no estamos. Nos enfrentamos además a situaciones nuevas. Claro, podemos encontrar un peque que diga, sí, ¿cómo se enciende esto? Y realmente era un libro y él está trabajando con un smartphone, una tablet, en fin. O cuando un padre le dice, sí, Pablito, hijo mío, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo, en fin, pero el peque que le dice, ni te preocupes, ¿no? Búscame en Twitter o en Facebook o en cualquiera de las otras redes. Y lo mismo nos ocurre a los docentes. Si queremos, por ejemplo, saber qué está pasando con los peques, busquemos en redes sociales. Tenemos que estar mirando qué es lo que hacen, porque lo que ocurre afuera, lo que ocurre más allá de los muros de la escuela, afectan a la escuela. Y aquello que ocurre en la escuela afecta hacia afuera. Los muros de una institución educativa son siempre permeables. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Si pensamos en el recreo en 1984, mucho movimiento, griterío, fuerzas, seguramente pantalones rotos, unas cuantas peleas, porque también se arreglaban nomás a golpes y sin mayor problema, jugando a los bandidos, a las guerras, a tirar piedras, a pescar. Ahora solamente se va pescando con el dedo pulgar. Ese currículo será su reto al trabajar en las diferentes mesas. ¿Qué enfoques le van a dar? ¿Cómo? Son ustedes los actores, son ustedes los decisores. Ese currículo lo que sí ha de contemplar la multidimensionalidad, todas esas dimensiones del ser humano, cómo conformar los equipos docentes, qué accionar debe tener en el aula, a quién le encargamos el acompañamiento, cómo es la coordinación curricular, cómo sería la coordinación organizativa, qué reto tan grande se impone el gobierno nacional acá, el momento en que cobra fuerza lo comunitario. Tiene que entregarles las herramientas y ustedes tienen la responsabilidad de recrearlas o de generar unas cuantas nuevas. Trabajar el tema de adaptaciones curriculares, tanto en el acceso al medio físico como el acceso al aprendizaje. Adaptaciones curriculares individualizadas que pueden no ser significativas, como aquellas que pueden llegar a ser supremamente significativas, muy fuertes. Los campos de acción del sistema de evaluación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Monitoreo, acompañamiento, evaluación, ¿cómo nos damos soporte? ¿Puede darme soporte, puede darme acompañamiento un docente del otro lado del mundo? Sí. Tenemos, por ejemplo, en el espectro de discapacidades, alguna discapacidad un tanto extraña y resulta que un docente en Australia tuvo una buena experiencia. Mejor le pregunto, si me meto única y exclusivamente en un reducto y no veo más allá, podría ser que alcance la misma respuesta, pero tardaré mucho. Si total, hay algo que ya se descubrió que puedo mejorar y avanzar. Los sistemas de apoyos que deben devenir
desde la toma de decisiones, desde el nivel macro del gobierno, e ir bajando paulatinamente hasta el aula, los sistemas de apoyo pasan a ser un subsistema que está dentro de otro sistema, a su vez dentro del centro como organización, que a su vez está inmerso en uno mayor, el sistema educativo, en ese supersistema, y todos responden a un sistema total, la atención a la diversidad, para alcanzar, como habíamos dicho, la cohesión social solidaria. Caso contrario, no tiene razón de ser y no cabe que estemos aquí. Al momento de reflexionar en las mesas, recordemos que es bueno ese viejo adagio que afirma que ni tanto ni tan poquito, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre. Sistema de apoyo a nivel escolar, internos, externos, que sean los suficientes y los necesarios. Que se dé, que se propicie una interacción entre el estudiante, la institución y la familia. Si no tenemos este apoyo, difícilmente avanzamos. Pero la posmodernidad también nos dice que la familia no siempre está. Es más, tenemos muchos hijos huérfanos de padres vivos. ¿Los padres viven? Sí. ¿Viven en la misma casa? Sí. ¿Se ven? A ver, ¿viven o no viven? Sí. ¿Conviven? No. Ah, ya entendí. Hay orfandad de por medio. Y ahí es cuando a la escuela le toca responder. Hay un deber ser del maestro, desde ser comprensivo, confiable, amable, hábil, asertivo. Uy, nos dicen que tenemos que hacer 1.000.000 de cosas. Esperemos que el buen Dios, el gran Espíritu nos ilumine y que podamos lograrlo. O sea, no sé. Que hay muchas cosas que debemos saber, como por ejemplo ejercer la autoridad. Y sobre este tema, que lo coloco de manera especial, se habla mucho. Se dice que no, que qué barbaridad, esa asimetría de poder y no sé qué. Sí. Pero cuando vamos de un extremo a otro, recordemos que es necesario alcanzar un justo equilibrio. Ejercer autoridad significa mantener un principio de ley, igual que ocurre en la familia. El padre es principio de ley. La madre es principio de contención. Hay veces que nos toca doblar y repicar, ciertamente, pero si vamos por un principio de ley, hemos de tener fuerza moral para hacerlo. Fuerza moral, y nuevamente nos remitimos al mismo principio básico. ¿Requerimos fuerza? ¿Agresividad? No. Requerimos firmeza. Y la firmeza se da única y exclusivamente desde lo moral, desde la propia vivencia. La atención a la diversidad tiene muchas aristas y ya veremos en las mesas qué es lo que cobra más importancia. ¿La infraestructura? ¿Serán mejores salarios para el personal? ¿Será un personal docente suficiente, calificado, comprometido, dispuesto? Motivaciones de logro, actualización, capacitación en funciones, grupos de trabajo, de mutuo apoyo. ¿Será la participación de las familias? ¿Será la inversión? ¿Será la autonomía? ¿Será? Y para cerrar, pues yo creo que lo más pertinente es citar las palabras de Boaventura de Sousa Santos cuando afirma que tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y que tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Desde ya, gracias a cada uno, a cada una, por poner su pieza para la inclusión. Gracias porque cada uno
está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene para cumplir su parte en este gran rompecabezas que es el universo. Gracias por su atención.